Hola, buenas tardes, Rocío. Verdad, bueno, pues como te decía, sí, el otro día poníamos el foco precisamente en eso, en esta vuelta al cole, en cómo afrontarla, cómo lo tenemos que afrontar los papás, las mamás, la familia en general. Y hoy creo que vas a tocar el tema de cómo tiene que afrontarla los más pequeños, que también son los que se van a llevar, digamos, el impacto, ¿no? ¿Qué debemos explicarle a los niños y niñas en esta vuelta al cole? Pues Rocío, el otro día poníamos un poco el foco a las familias, a cómo orientarlas un poco ante esta vuelta al cole que sea lo más adaptativa y lo más segura posible, y hoy ponemos el foco un poco más a los niños y niñas que van a ir a ese colegio. Cuando pensamos en cómo le tenemos que explicar a los niños y niñas qué es lo que tienen que hacer cuando vuelva al colegio, antes de explicarles nada, antes de darle ninguna indicación, ninguna instrucción, antes de todo eso, vamos a escuchar a los niños y a las niñas. Vamos a intentar ventilar sus emociones. La parte emocional es una parte que se está olvidando mucho porque estamos muy preocupados en que estos niños hagan y lleven a cabo las normas de mascarilla, de distanciamiento, de lavado de manos, y eso nos tiene tan ocupados que a la misma vez lo que hace es que nos olvidemos de intentar conocer qué es lo que sienten, cómo están viendo ellos esta situación. Por tanto, vamos a dedicarle un ratito a cada niño, independientemente de la edad que tengan, para intentar conocer cómo están viviendo esta situación y qué es lo que sienten. ¿Qué creen ellos que se van a encontrar cuando vuelvan al colegio? ¿Qué les gustaría? ¿Qué les ilusiona? ¿Qué les preocupa? ¿Qué hay en su cabeza? Porque muchas veces los adultos lo que hacemos es lo que se denomina en psicología lectura de pensamiento. Y la lectura de pensamiento es cuando yo intento pensar o intento describir lo que el otro está pensando, intento leer el pensamiento de otro. Y esto lo hacemos mucho con los niños, nos creemos que por su comportamiento ya hacemos la lectura de lo que están pensando. Sin embargo, si le damos la oportunidad de hablar, nos podremos dar cuenta de que hay mucha información que no teníamos, o que hay cosas que ellos la interpretan de una manera más básica o más fantástica de lo que nosotros pensamos. Por tanto, lo primero, la primera recomendación, tenemos que hablar con esos niños, pero más que hablar, escuchar. Vamos a escucharlo, y una vez que lo hayamos escuchado, una vez que le hayamos dedicado tiempo a saber cómo se sienten y a saber qué interpretan ellos como la vuelta al cole, vamos a entrar en explicarles las normas y en explicarles lo que tienen que saber ante la vuelta al cole. Importantísimo explicárselo en casa, no esperar a que lleguen al colegio y que en el cole se lo expliquen, o no creer que ya lo saben. Esto nos pasa sobre todo con los niños más mayores, que nos creemos que como ya se lo hemos explicado muchas veces, o lo han visto en la tele, o ya le hemos puesto muchos vídeos, ya lo saben. Sin embargo, esto es algo que hay que ir recordando, al igual que la lectura, al igual que las matemáticas, al igual que el deporte, que hay que practicarlo todos los días. Esto es algo que hay que recordar todos los días, o que hay que intentar en casa, en las actividades que vayamos haciendo, intentar recordarles las normas que tienen que cumplir. Una serie de recomendaciones por edades, porque los niños, en función de sus edades, tienen desarrollos diferentes y por tanto su cerebro es diferente, entienden el mundo de forma diferente y tienen miedos diferentes. Lo primero, para esos niños que están en la etapa de infantil, que van de 0 a 6 años, y que van a entrar en primaria, estos niños sobre todo tienen un pensamiento mágico, lleno de muchas fantasías. Por tanto, cuando les vayamos a explicar las normas que tienen que seguir, vamos a explicárselas de forma clara y amortiguada, sin llenar sus mochilas de miedo, porque los miedos de los adultos, recordamos, no son los miedos de los niños viven en el aquí y ahora y no se anticipan, no piensan ni se preocupan qué va a pasar si hay un rebrote, ellos viven en el aquí y ahora. Por tanto, vamos a limitarnos al presente, a darles las normas sencillas, y vamos a intentar utilizar ese pensamiento mágico que tienen para explicarles esas normas. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, pues intentar recuperar o coger esos héroes, esos superhéroes que tienen, esas fantasías que ellos tienen, para intentar que esas normas pues vayan lo mejor posible. Por ejemplo, ponerle en la mascarilla algún modelo de algún superhéroe, algún dibujo que les guste, explicarle cómo esa persona que a ellos les gusta, que les sirve de referencia, que puede ser un deportista, puede ser el abuelo, la abuela, hacen las cosas que ellos tienen que hacer. Utilizar ese pensamiento mágico, en definitiva, para intentar, en la medida de lo posible, hacerle ver a los niños que tienen que hacer esas conductas al igual que a las personas que admiran. Segundo, en la etapa de primaria, que va de los 6 a los 12 años, aquí tenemos que explicar con un poquito más de claridad, pero sobre todo sin excesivo positivismo ni excesivo tabú. Es decir, ni los tenemos que aterrorizar diciéndole todo lo que va a pasar y lo que les puede pasar con el virus, ni tampoco tenemos que decirle que no pasa nada y que todo va a ir bien. Vamos a limitarle a las normas concretas,
sencillas que tienen que hacer de forma clara, intentando amortiguar todos esos miedos y esas preocupaciones, para intentar que esos niños no tengan un miedo paralizante. Y por último, para aquellos adolescentes que van desde los 12 años hacia adelante, aquí sí tenemos que ser claros y contundentes, porque este es un grupo de máximo riesgo en el que se puede ver contagiado por la enfermedad de forma muy parecida a los adultos y por tanto tenemos que ser claros, sin olvidar que en este grupo de adolescentes es muy importante la opinión de sus amigos y de sus amigas. Por tanto, eso significa que no creamos que porque le van a echar cuenta a sus amigos no es importante que le hablemos desde casa. Desde casa le tenemos que dar unas instrucciones directas del modelo de familia que tenemos, del modelo de comportamiento que esperamos de ellos. Es decir, tenemos que informarles de qué esperamos de ellos que hagan en el centro educativo y que independientemente de que haya amigos o familias que hagan otra cosa, vosotros como familiares, como padres y madres, esperáis de ellos una serie de normas que desde casa la tenéis que hablar, pero aunque digamos que sea de forma transparente y directa, no recordar que necesitan cariño, que necesitan atención y que también necesita que se lo digamos con apoyo emocional. En definitiva, Rocío, los niños hay que cuidarlos en las explicaciones que le damos, pero no olvidar también esa parte emocional que tenemos que regalarle a nuestros niños, porque sobre todo los niños y las niñas cuando lleguen al colegio, cuando lleguen a los centros educativos, tienen que ir bien dormidos, bien alimentados, pero sobre todo bien queridos. Bueno, pues la verdad es que sí, que llevas toda la razón, Libertad, pero sí que te quería preguntar qué recomendaciones de las que les vamos a dar o le hemos dado tenemos que vigilar que se cumplan realmente. Sobre todo, Rocío, esas recomendaciones que le tienen preocupado a las familias son las que se le están transmitiendo desde los centros educativos. Desde aquí pedirle a la familia que tengan confianza en cada uno de sus centros educativos. Si no han tenido la reunión ya previa a la incorporación de los niños, la tendrán en los próximos días y se le informarán, porque cada centro educativo está trabajando lo más duro posible para informar a las familias de las medidas que se van a llevar a cabo. No obstante, tenemos que tener en cuenta que como familiares estamos para ayudar a los centros educativos, no estamos para criticarlos, para rebajarlos desde fuera, porque eso no nos lleva a ningún sitio y no mejora nada la educación de nuestros hijos ni de nuestras hijas. Por tanto, las familias son el verdadero motor de los centros educativos. Si hay algo que ven que se le está escapando al colegio o al centro, si hay algo que creen que pueden aportar o mejorar, tienen que acercarse al colegio y saber aportarlo y saber en un momento dado cómo ofrecerlo o cómo en un momento dado reclamarlo para intentar que el centro educativo vaya lo mejor posible. Pero, como decimos, hay que confiar en los centros educativos y si hay algo que se nos escapa, ofrecerlo como familiares, porque las familias, como decimos, son el motor de los centros educativos. Las recomendaciones en general que tienen que vigilar las familias son las que han recomendado desde la Asociación de Pediatras Española y sobre la Organización Mundial de la Salud y en general la vamos a resumir aquí de forma muy breve. ¿Cuáles son, Rocío? Bueno, pues la primera de ellas, que si hay algún niño o niña, maestro, maestra, profesorado, que dé algún síntoma, no asista al centro educativo, no asista por encima de ningún motivo y sobre todo el informe. Segundo, medidas que se van a llevar a cabo como por ejemplo el tema de la entrada y la salida escalonada de niños que se hará por hora. El tema de las ratios de las aulas, esto depende de cada centro. Realmente lo que hay que asegurar es la distancia social entre niños y esa distancia social en muchas ocasiones no se puede asegurar y por tanto se recomienda el uso de la mascarilla. En cada centro, en cada aula hay dimensiones diferentes, cada aula de un centro u otro mide de forma diferente, por tanto habrá niños con más ratio, con más número por clase y otros menos. Lo que sí se está procurando que los niños no tengan movilidad con otros niños y sean los mismos los que estén siempre en el mismo aula. Importante el lavado de manos, bien con agua y jabón o bien con, como sabemos, con desinfectante. En la entrada y la salida de aula, en la entrada y la salida de los baños, en la entrada y salida del recreo y otros sitios como son los comedores. Otra cosa importante que tienen que llevar a cabo los colegios es la ventilación de las aulas y la limpieza y desinfección de los sitios donde han estado sentados los niños. Vamos a ver muchas medidas que van a poner creativas los centros educativos, al igual que han puesto en las hostelerías, en los bares, en los hoteles, como por ejemplo tarjetas verdes y rojas que indiquen dónde ha estado sentado alguien,
o otras indicaciones que nos ayuden a saber qué espacios están desinfectados y cuáles no, y que lo explicarán desde cada centro. Otra de las medidas que se están llevando a cabo, por supuesto, el uso de la mascarilla, sobre todo también en espacios donde hay movilidad, donde los niños hacen ejercicio, porque eso incrementa que las partículas estén en el aire y por tanto los niños se tendrán que acostumbrar a tener mascarilla desde los 6 años hacia adelante, sobre todo, como recordábamos antes, en los adolescentes. También otra medida que se están llevando a cabo o que se llevarán a cabo es la educación a distancia o la educación presencial. Esto variará, depende de cada colegio, y variará también si hay un posible rebrote, porque si hay un rebrote o hay niños que tienen que estar en cuarentena, esa educación se retomará de forma online. Y importante también, esto es muy importante, que las familias conozcan qué plan de acción han llevado a cabo o tienen preparado en cada colegio en el caso de que se dé algún contagio, que lo conozcamos previo, que no nos coja de imprevisto en un momento dado si hay algún contagio o hay algún rebrote, sino que lo conozcamos desde antes y sepamos qué recursos vamos a necesitar en casa y sepamos qué es lo que tenemos que hacer. En general, Rocío, estos son recomendaciones generales que, como digo, cada centro lo está ajustando a sus necesidades y cada familia tiene que ser respetuosa con estas medidas y también añadir o sumar esfuerzos a lo que cada centro educativo esté llevando a cabo, como decimos, para una vuelta lo más segura posible, pero también lo más adaptativa.